Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor, en su infinita misericordia, nos permita que juntos podamos escuchar su palabra en este día martes 14 de enero del 2025. Como siempre, familia, les invito a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, porque de eso se trata, de escuchar la palabra de Dios, vivirla, ponerla en práctica, y como buenos discípulos, pues emplearla en nuestra vida diaria. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios, pues, y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los creyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos, y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Familia querida, hemos empezado el tiempo ordinario. Y justamente encontramos a Jesús dando esperanza, dando consuelo, liberando, expulsando demonios, haciendo las obras por las cuales Él ha sido enviado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos que Jesús llegó a Cafarnaúm y al día sábado fue a la sinagoga. Como todo buen judío, va a la sinagoga a escuchar, a llenarse de Dios. Y dice que los oyentes quedaron asombrados de las palabras que salían de las palabras de Jesús. Porque Jesús, estando en la sinagoga, no hablaba como los maestros de la ley, como los escribas. Al contrario, dice, Él hablaba con autoridad. Tenía autoridad. La autoridad le venía de lo alto. La gente lo escuchaba. Recordemos que la gente también anda como ovejas sin pastor, en el sentido que los escribas y los fariseos, o las autoridades por su parte, están expresando una actitud religiosa distinta a la que Jesús manifiesta. Jesús manifiesta el reino de justicia, de misericordia, ya presente en medio de su pueblo. Esta es la buena noticia, esta es la esperanza nueva, es la ilusión que Jesús lleva a este pueblo necesitado de palabras creíbles y que solo Jesús las puede llevar. Y durante estar en la sinagoga, dice, había un hombre poseído por un espíritu inmundo. Sabemos que el lugar, la sinagoga, es el lugar en donde se proclamaba la palabra de Dios. Y en ese mismo lugar estaba un hombre poseído por un espíritu inmundo. Aquí a mí me viene la idea que hasta en la iglesia el enemigo se puede meter. En la iglesia el enemigo también se puede meter las narices. Y dice que el hombre, al oír, al darse cuenta quién está allí, grita. Le grita a Jesús: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Porque los espíritus inmundos reconocen quién es Jesús. Jesús es vida, Jesús es liberación, Jesús es paz. Y el enemigo es lo contrario. Y entonces es difícil
resistir el enemigo a la gracia de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que le sigue diciendo a aquel hombre poseído por ese mal espíritu, ha venido a acabar con nosotros. No es uno, ahora son más. Con nosotros quiere decir que hay muchos más malos espíritus allí. Ya sé que eres el Santo de Dios, Jesús de Nazaret. Es que el enemigo no puede contra la gracia. La gracia es capaz de transformar todo nuestro ser. La gracia es capaz de dar nueva vida a nuestras vidas. Por eso, hermanos queridos, ustedes y yo también tenemos que pedirle al Señor en este año que hemos empezado, que nos ayude a vivir en santidad, a vivir en armonía, a buscar cada día más esa vida justa, ese discipulado auténtico del amor, de la justicia, de la misericordia, de el valorarnos como hermanos, de sentirnos amados, pero también la capacidad de amar a los demás. Jesús, que tiene el poder y la autoridad, hace aquel exorcismo. Y Jesús dice, le ordena a ese mal espíritu que está en aquel hombre, cállate y sal de allí. El enemigo no soporta la autoridad de Jesús, no soporta el poder de Jesús. Y el espíritu inmediatamente, dice la palabra de Dios, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Nosotros también necesitamos la gracia del Señor para ser sanos, para ser libres de tanto pesimismo, de vivir en la incertidumbre, en los miedos, porque vivimos aparentemente en tantas cosas, pero nos olvidamos de lo más importante, vivir en la gracia de Dios, vivir en el amor, en la misericordia de nuestro Señor. Aquel mal espíritu salió de él. Si usted, hermano, y yo confiamos en el Señor, acudimos a los sacramentos, vamos al encuentro con Cristo, seguro también vamos a ser liberados de ese pesimismo, de esa falta de fe, de esa falta de confianza, de ese sin sentir de nuestras vidas. Seguro que sí. Y todos, al ver las maravillas que Jesús hacía, el milagro que Jesús había expulsado aquel espíritu inmundo, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad incluso para mandar a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Porque Jesús tiene la autoridad de su Padre. Dice la palabra de Dios que la fama de Jesús se extendió por toda Galilea. Y es que la gracia de Dios cada día quiere expandirse en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en los hijos, en el esposo, en la esposa, en nuestra sociedad. La gracia de Dios, la gracia que Dios nos da para que seamos libres todos, para que vivamos en una plena y seguridad que Él va con nosotros cada día de nuestras vidas. Solo el mal espíritu, solo los malos espíritus reconocen, porque no aguantan la gracia de Cristo. Pidámosle al Señor que en este año que hemos empezado este caminar, nos ayude a vivir en su gracia, a vivir libres, sin ataduras, sin nada que nos detenga a las cosas pasajeras o meramente humanas. Al contrario, a caminar con los pies en la tierra, pero con la mirada fija en un gran Dios que nos ama, que camina con nosotros, que custodia nuestra vida y que será siempre nuestro amparo y nuestro refugio. Que el Señor nos ayude, familia querida, a vivir este tiempo y a encontrar a Jesús sanando, transformando, liberando nuestras vidas. Les bendigo pues, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Feliz martes, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.